El trono de Dios. Todo lo que escribió el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis corresponde a lo que sucederá en el día del Señor. Y según lo que escribió el apóstol Juan en aquel libro, un dragón que mantiene engañado al mundo entero será lanzado fuera del cielo en el día postrero. Y eso significa que el mundo entero permanecerá engañado por un dragón hasta cuando llegue el día postrero. Y también dijo el apóstol Juan que en el día del Señor, Miguel y sus ángeles lucharán contra aquel dragón y contra sus ángeles para expulsarlos del cielo. Escuchen Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Para poder comprender lo que significa esta lucha que darán en el cielo Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, primero es necesario saber lo que es el cielo. Mateo 23:22 habla Jesús de Nazaret. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Según este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, el cielo es el trono de Dios. Y entonces cuando el apóstol Juan dice que hubo una gran batalla en el cielo, se estaba refiriendo a una gran batalla en el trono de Dios. Mateo 5:33. Habla Jesús de Nazaret. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí Jesús ratifica que el cielo es el trono de Dios y también deja claro Jesús que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Entonces cuando Jesús dice que no juren por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, no se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, porque la Jerusalén terrenal está ubicada en el estrado de los pies de Dios. Además, el apóstol Juan también dejó testificado en el libro del Apocalipsis que la gran ciudad santa de Jerusalén no es una ciudad terrenal, porque aquella desciende del cielo de Dios. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces la ciudad del gran rey a la que se refirió Jesús de Nazaret cuando pidió que no juraran de ninguna manera es la gran ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo de Dios en el día postrero, y no la Jerusalén terrenal. Con esto se puede comprender que todo lo que le fue mostrado al apóstol Juan en su visión apocalíptica está totalmente ligado a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Además, porque al apóstol Juan también le fue dicho en aquella visión que el espíritu de aquella profecía era el testimonio de Jesús de Nazaret. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Con esto queda inmensamente claro que cuando el apóstol Juan se refirió al cielo en el libro del Apocalipsis, también se estaba refiriendo al trono de Dios. Y entonces la batalla que darán en el cielo Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles será una batalla por el trono de Dios. O sea que en la lucha que darán en el día posterior Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles será para expulsar al dragón y a sus ángeles del trono de Dios. Y eso significa que el dragón y sus ángeles se habían apoderado del trono de Dios. Por eso el apóstol Juan también dejó testificado que aquel dragón engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la forma como el dragón engañó al mundo entero fue apoderándose del trono de Dios. Y si el dragón que engaña al mundo entero fue arrojado del cielo a la tierra, entonces de donde fue arrojado el dragón que engaña al mundo entero fue del trono de Dios. Y a donde fue arrojado el dragón que engaña al mundo entero fue al estrado de los pies de Dios, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y con esto se puede comprender que cuando Miguel y sus ángeles arrojen del cielo a la tierra al dragón y a sus ángeles, en ese momento los enemigos de Jesús habrán sido puestos por estrado de sus pies.
Presten mucha atención. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, si Jesús permanecerá a la diestra de Dios esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, entonces Jesús permanecerá esperando hasta cuando Miguel y sus ángeles arrojen del cielo a la tierra al dragón y a sus ángeles. Con esto queda inmensamente claro que Miguel y sus ángeles son los encargados de poner a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que hasta cuando llegue el día postrero, el mundo entero permanecerá engañado adorando como Dios a un dragón que con engaño se sentó en el trono de Dios. Pero el mundo entero no solo permanecerá engañado adorando como Dios a un dragón hasta el día postrero, porque en la profecía del día postrero también se testifica que el trono que había usurpado el dragón fue heredado por la bestia. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si el dragón le dio su poder y el trono que había usurpado a la bestia, es porque la bestia es el príncipe heredero del dragón, porque quienes heredan los tronos son los príncipes. Y entonces lo que aquí nos están revelando es que la bestia es hijo del dragón. Por tanto, si el mundo entero ha permanecido engañado adorando al dragón como si fuera Dios, entonces el mundo entero también ha permanecido engañado adorando a la bestia como si fuera el Hijo de Dios. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Ese testimonio revela la magnitud del engaño en el cual ha permanecido y permanece el mundo entero, porque si en el mundo entero adoran al dragón como Dios, entonces es absolutamente obvio que en el mundo entero también adoran como hijo de Dios a la bestia que le dio el trono que había usurpado el dragón. Y con esto hasta un niño puede comprender que el Padre y el Hijo, al cual le han rendido culto siempre los que moran en la tierra, son el dragón y la bestia, y que el Padre y el Hijo que adoran en todas las iglesias de la tierra son el dragón y la bestia. Y entonces el maligno bajo el cual está el mundo entero, como lo testificaron los apóstoles, es el dragón que engaña al mundo entero. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno dragón que con engaños está usurpando el trono de Dios. Entonces busquemos en las Escrituras las pruebas que nos confirmen que el Dios que adoran en todas las iglesias y en todos los templos del mundo entero es el dragón que será arrojado del cielo cuando llegue el día del Señor. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Si a este Dios que adoran en las iglesias cristianas del mundo entero le sale humo de su nariz y de su boca sale fuego que enciende carbones, entonces habría que estar rotundamente muerto en el entendimiento para no comprender que este falso Dios es el dragón que engaña al mundo entero y que será arrojado del cielo por Miguel y sus ángeles en el día postrero. Pero que ninguno piense que esta es la única evidencia que entregan las Escrituras sobre la candela y el humo que emana de este dragón que engaña al mundo entero, porque las Escrituras testifican que este dragón no solo vomita candela para encender carbones, sino también para quemar vivas a las personas. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los quemó y los mató con la candela que salió de su boca. Entonces son las Escrituras las que testifican que el Dios que adoran en todas las iglesias y en todos los templos de la tierra es un dragón que vomita candela. Porque si a este falso Dios que adoran en las iglesias le sale candela por la boca para encender carbones y para matar personas, entonces es absolutamente obvio que este Dios de iglesias de ladrillos es el dragón que engaña al mundo entero. ¿O acaso algún muerto en el entendimiento podrá negar la candela que le sale por la boca a este dragón y de la cual dan testimonio las Escrituras? Números 16:35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso.
Un dragón asesino que mata vomitando candela es lo que adoran como Dios en las iglesias del mundo entero. Por eso cuando Moisés llevó al pueblo judío al monte Sinaí para recibir al Dios que hoy adoran en el mundo entero, el monte Sinaí se llenó de humo y candela por la presencia de aquel dragonesco Dios. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte Sinaí se convirtió en un escenario infernal cuando el dragón llegó a aquel monte echando humo y candela, porque según este testimonio, la candela y el humo era lo que rodeaba la presencia del dragón que Moisés le estaba presentando al pueblo como Dios. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí se testifica que el dragón respondía con voz tronante desde el monte Sinaí, pero luego el dragón engañaría al mundo entero, haciendo creer que él les había hablado desde el cielo. Presten mucha atención. Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. El dragón le ordena a Moisés que le diga al pueblo de Israel que él les habló desde el cielo. Pero esa es una mentira más grande que el mundo entero, porque acabamos de leer en las Escrituras que no fue desde el cielo, desde donde este dragón les habló a los hijos de Israel, sino desde el monte Sinaí, donde este dragón estaba echando muy candela. Y con esta gran mentira Moisés convenció al mundo entero que el dragón habitaba en el cielo. Deuteronomio 4:35. Moisés, el siervo del dragón, le miente al pueblo de Israel como se lo mandó el dragón. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. El dragón no les habló desde el cielo, sino desde el monte Sinaí. Eso ya lo comprobamos con las Escrituras. Entonces, quien empezó a difundir la mentira que el dragón les había hablado desde el cielo a los hijos de Israel fue el primer siervo del dragón, Moisés. Y después de Moisés, todos los profetas que estuvieron al servicio del dragón continuaron difundiendo aquella mentira que el dragón le ordenó difundir a Moisés. Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Fueron los profetas del dragón quienes se encargaron de sentar al dragón en el trono de Dios, porque si aquellos siniestros profetas difundieron la mentira que el dragón había hablado desde el cielo, entonces lo que realmente difundieron aquellos profetas del diablo era que el dragón les había hablado desde el trono de Dios, porque el cielo es el trono de Dios. Salmo 76:8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Los siervos del dragón fueron los encargados de hacerle creer al mundo entero que el dragón habitaba en el cielo. Eso es lo que testifican las Escrituras. Entonces son las Escrituras las que testifican que el Dios al cual le rinden culto en todas las iglesias y en todos los templos de la tierra engañó al mundo entero haciendo creer que él hablaba desde el cielo. Y también son las Escrituras las que testifican que el dragón que descendió al monte Sinaí echando muy candela no descendió del cielo, sino de un planeta lejano. Isaías 13:5. Vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Fue desde una tierra lejana ubicada en lo postrero de los cielos, desde donde descendió aquel dragón al monte Sinaí echando muy candela para destruir toda la tierra. Y con eso queda rotundamente claro que aquel dragón que descendió al monte Sinaí echando muy candela ni descendió del cielo, ni habló desde el cielo. Y este es el momento para que todos comprendan que si hoy el mundo entero permanece engañado creyendo que el Padre que envió a Jesús es aquel dragón que adoran como Dios en las iglesias, es porque hasta hoy en el mundo entero continúan sin creer en la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret dejó absolutamente claro que nadie había subido al cielo, y también dejó bien claro Jesús que el único que había descendido del cielo era el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Juan 3:13 habla Jesús de Nazaret. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Según este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, el único que ha subido del cielo y el único que ha descendido del cielo es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces busquemos en las Escrituras quién es el Hijo del Hombre que está en el cielo para que podamos comprender quién es el único que ha subido y que ha descendido del cielo. Hechos 7:55.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre que está en el cielo es Jesús de Nazaret. Y entonces el único que ha subido al cielo es Jesús de Nazaret. Y el único que ha descendido del cielo también es Jesús de Nazaret. Juan 6:38 habla Jesús de Nazaret. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, como ahora ya sabemos que el cielo es el trono de Dios, con esto es muy fácil comprender que de donde descendió Jesús de Nazaret fue del trono de Dios. Y así como en las Escrituras dejaron testimonio para que el mundo comprendiera que el único que ha subido al cielo y que el único que ha descendido del cielo es Jesús de Nazaret, así también en las Escrituras permanece intacto el engaño con el cual el dragón engañó al mundo entero. Y eso significa que es a través de las Escrituras como el dragón continúa engañando, haciéndole creer al mundo entero que él está sentado en el trono de Dios. Y si hoy el mundo entero continúa engañado creyendo que el dragón está sentado en el trono de Dios, es porque hasta hoy el mundo entero prefiere creerle al dragón que descendió al monte Sinaí echando y candela para engañar al mundo entero antes que creerle al Hijo que el Padre envió. Juan 5:37 habla Jesús de Nazaret. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Cuando las personas le crean al Hijo que el Padre envió, entonces comprenderán que el dragón que adoran como Dios en las iglesias jamás ha estado sentado en el trono de Dios. Porque fue con mentiras que el dragón consiguió que el mundo entero creyera que él estaba sentado en el trono de Dios. Y con eso queda clarísimo que la gran batalla que darán Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles para arrojarlos del cielo, la darán con las Escrituras. Sencillamente porque es con las Escrituras que el dragón mantiene engañado al mundo entero. Y también queda clarísimo que el dragón jamás ha estado en el cielo. Y si el dragón jamás ha estado en el cielo, entonces el dragón y sus ángeles no serán arrojados del cielo físicamente, porque la forma como el dragón y sus ángeles permanecen apoderados del cielo no es físicamente, sino con las mentiras que establecieron en las Escrituras. Y entonces lo único que necesitan Miguel y sus ángeles para arrojar del cielo al dragón y a sus ángeles será desnudar todas las mentiras que establecieron el dragón y sus ángeles en las Escrituras. Presten mucha atención. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto sucedió 800 años antes que Jesús dijera que nadie había subido al cielo. Y si 800 años después de este suceso Jesús dijo que nadie había subido al cielo, es porque aquel profeta jamás subió al cielo, como lo escribieron en el Antiguo Testamento para engañar al mundo entero. Y entonces esto no es más que otro de los engaños con los que el dragón que adora de las iglesias mantiene engañado al mundo entero. Con esto queda inmensamente claro que todos los que creen que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David, Salomón y que todos los patriarcas de las 12 tribus de Israel subieron al cielo, esos son los que permanecen entenebrecidos con las mentiras que el dragón estableció en las Escrituras para engañar al mundo entero. Y también ha llegado el momento de comprender que el cielo que el apóstol Juan vio desvanecerse en su visión apocalíptica y del cual se caían sus estrellas es el falso cielo donde el dragón que adora de las iglesias se estableció con todos sus criminales. Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El inmundo falso cielo donde el dragón estableció su falso trono de Dios se desvanecerá para siempre cuando llegue el día del Señor, y todo el ejército de los criminales que se encargaron de dejar falso testimonio en las Escrituras para engañar al mundo entero también se caerá del cielo junto con el dragón asesino y mentiroso que ahora como Dios en las iglesias. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Todo el ejército que el dragón estableció como hombres de Dios se caerá del cielo, porque cuando Miguel se levante con sus ángeles para divulgar ante el mundo entero la verdad de lo que cuentan las Escrituras, entonces todas las inmundicias que predican en las iglesias como cosas de Dios quedarán deshechas. Daniel 12, versículo 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El príncipe Miguel se levantará con la verdad de lo que cuentan las Escrituras. Por eso su espada de batalla será la luz que Jesús trajo al mundo, porque la luz que Jesús trajo al mundo es lo único que puede destruir las tinieblas que envuelven hoy al mundo entero. Juan 12:46. Habla Jesús de Nazaret. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo entero dejará de estar en tinieblas únicamente cuando comprenda que la luz que Jesús trajo al mundo son los mandamientos del Padre que lo envió. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Con esto queda inmensamente claro que si el mundo hoy permanece en tiniebla es porque en el mundo entero continúan creyendo que las enseñanzas del Padre que envió a Jesús son las espantosas enseñanzas que el dragón que ahora en las iglesias impuso matando a quienes no las guardaban. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ordenando matar a quien no cumpliera sus tenebrosos mandamientos, fue como el dragón que ahora en las iglesias se impuso ante el mundo entero como Dios. Entonces también queda clarísimo que las enseñanzas que mantienen entenebrecido al mundo entero son las enseñanzas malignas que el dragón estableció en las Escrituras y que hasta el día de hoy los predicadores entenebrecidos las continúan predicando en las iglesias como si fueran enseñanzas de Dios. Por eso los apóstoles dejaron escrito que a pesar de que Dios envió a su unigénito Hijo con su luz para que los hombres no se perdieran, los hombres prefirieron amar más las tinieblas que la luz que trajo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si la luz son las enseñanzas que Jesús trajo del Padre, entonces es absolutamente obvio que las tinieblas son las enseñanzas que el dragón estableció en el mundo antes de Jesús de Nazaret. Pero estas cosas tan sencillas de comprender solo las percibirán los que de verdad le crean a Jesús de Nazaret. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Los que aman más las tinieblas que la luz son los que en lugar de creerle a Jesús de Nazaret prefieren continuar creyendo en las enseñanzas que el dragón transmitió por medio de Moisés desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Por eso hasta hoy el mundo entero continúa entenebrecido, porque hasta hoy el mundo entero continúa creyendo que las enseñanzas de Dios son las enseñanzas con las que el dragón entenebreció al mundo antes de Jesús de Nazaret. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Ordenándole a los hombres que desconfíen los unos de los otros, es como el dragón mantiene entenebrecido al mundo entero, porque si los hombres desconfían los unos de los otros, como lo manda el dragón, entonces los hombres jamás podrán amarse los unos a los otros como lo pide Jesús de Nazaret. Y entonces queda clarísimo que es desde las Escrituras, desde donde el dragón impide que los hombres se amen los unos a los otros como lo pidió Jesús de Nazaret. Y con esto hasta un niño podrá comprender que hoy los ángeles del dragón son los muertos entenebrecidos que predican en las iglesias, porque aquellos abominables son los que se encargan de mantener al mundo entero engañado, adorando como Dios a un dragón asesino que usurpó el trono de Dios con mandamientos absolutamente contrarios a los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Éxodo 32:26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntase conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente.
Solo un mundo totalmente entenebrecido puede aceptar como Dios a un ser criminal que ordenó que se mataran entre hermanos, un ser maligno que ordenó que se mataran entre amigos, un siniestro Dios que ordenó que se mataran entre parientes, un depravado y vengativo dragón que ordenó que hirieran de muerte a quien hiriera de muerte y que lesionaran a quien lesionara. Levítico 24:17. Habla el dragón que engaña al mundo entero. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Versículo 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Estos son los mandamientos asesinos que el dragón estableció en el mundo como mandamientos de Dios. Y a pesar de toda la maldad palpable en estos oscuros mandamientos, el mundo entero, guiado por los ladrones entenebrecidos que predican en las iglesias, continúa creyendo que toda esta inmundicia fue establecido en el mundo por el Padre que dio a conocer Jesús. Y este es el momento para que todos comprendan que cuando Jesús dijo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz, con eso Jesús estaba dejando claro que la voz que habían escuchado en el mundo antes de Jesús de Nazaret no era la voz del Padre, sino la voz de aquel dragón que con sus inmundicias entenebró al mundo y con falsedades usurpó el trono de Dios. O sea que todo lo que se había enseñado sobre Dios en el mundo antes de Jesús de Nazaret era falso, porque el Dios que adoraban los judíos cuando Jesús vino al mundo era aquel dragón que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí echando muy candela. Y entonces es bastante fácil comprender que no fue el Padre que envió a Jesús quien llenó a Egipto de moscas, de piojos y de sapos, sino el dragón que usurpó el trono de Dios. Tampoco fue el Padre que envió a Jesús quien mató a todos los primogénitos de Egipto, sino el dragón que usurpó el trono de Dios. Y tampoco fue el Padre que envió a Jesús quien ordenó que mataran todo lo que tuviera vida en la tierra que el dragón les había prometido. Josué 10:28. En aquel mismo día Josué tomó a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 29. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 31. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. Fue el dragón asesino que usurpó el trono de Dios quien ordenó que se cometieran todos aquellos genocidios. Y aquel dragón asesino es lo que durante todos los siglos han adorado como Dios en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra. Entonces ha llegado el momento de comprender que todo lo que el mundo entero conoce como cosas de Dios son todas las cosas que el dragón estableció en el mundo y en las escrituras como si fueran cosas de Dios. Y entonces es imposible que el Abraham del dragón sea el padre Abraham mencionado por Jesús en la parábola de Lázaro y el rico. Y también es imposible que aquel despiadado criminal conocido como rey David sea el padre de David, del cual Jesús heredará su trono. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es absolutamente obvio que aquí no se está hablando del espantoso rey David del dragón, y tampoco se está hablando de la horrorosa casa de Jacob del dragón, porque los nombres de los servidores del dragón no son más que copias diabólicas de los nombres de los servidores del verdadero Dios. Y entonces es absolutamente obvio que el pueblo que el dragón escogió como pueblo elegido a Dios es un falso pueblo de Dios, porque el dragón escogió aquel pueblo para engañar al mundo entero, y los profetas que fueron designados por este falso Dios también son falsos profetas de Dios, porque el dragón escogió a aquellos profetas para engañar al mundo entero, y los mandamientos que fueron establecidos en el Antiguo Testamento como mandamientos de Dios también son falsos mandamientos de Dios, porque el dragón entregó aquellos horrorosos mandamientos para engañar al mundo entero. Pero el dragón no solo engañó al mundo entero con un falso pueblo de Dios, con falsos profetas de Dios y con falsos mandamientos de Dios, sino que el dragón también engañó al mundo entero utilizando el nombre de la santa ciudad de Dios
para ponérselo en la tenebrosa Jerusalén terrenal que fue edificada sobre los cadáveres de todos los hombres, las mujeres y los niños que el dragón ordenó que mataran cuando llegaron a la también falsa tierra prometida. Deuteronomio 20:16. Habla el dragón que ordenó matar todo lo que tenía vida en la falsa tierra prometida. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. El dragón ordenó matar todo lo que tuviera vida en la tierra prometida, y a quienes se negaban a cometer estos genocidios, ordenados por el dragón que adoran como Dios en las iglesias, también los mataban. Josué 1:18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Con esto queda inmensamente claro que solo terroristas despiadados tomaron posesión de la tierra prometida, porque a la tierra prometida entraron únicamente los que obedecieron matando todo lo que tenía vida en aquella infortunada tierra, como lo mandó el dragón que adoran como Dios en las iglesias. Para eso se escribió el libro de la verdad, los dioses, los reinos y los cristos, para que todos comprendan que el trono de Dios ha permanecido usurpado, blasfemado y mancillado durante todos los siglos por el dragón abominable que adoran como Dios en las iglesias, y para que también comprendan que es desde las escrituras desde donde el dragón continúa engañando al mundo entero, y que son los malvados predicadores de los templos y de las iglesias los que hoy se encargan de mantener vigente el engaño que el dragón estableció en el mundo por medio de las escrituras. Con esto queda inmensamente claro que los ángeles del dragón que pelearán contra Miguel y sus ángeles para disputarse el trono de Dios son los muertos en el entendimiento que hoy predican como Dios en los templos y las iglesias al dragón asesino que se presentó ante Moisés en el monte Sinaí echando humo y candela, porque son aquellos entenebrecidos los que hoy defienden como Dios al abominable dragón, aunque mate, aunque robe, aunque maldiga, aunque pida sacrificios humanos, aunque apeste, aunque permita violaciones masivas, aunque prometa estrellar los niños y abrir los vientres de las mujeres en cinta. Oseas 13:16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Esta abominación es lo que sienten en el trono de Dios los detestables ladrones que predican en las iglesias, y por eso el mundo entero permanece convencido que la obra de Dios es la obra asesina y blasfema con la cual el dragón engañó al mundo entero. Pero en el día del Señor se levantará el príncipe Miguel, respaldado con la espada de la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, para deshacer el falso trono de Dios que el dragón estableció con mentiras en las escrituras y con el cual llenó la tierra de sangre, de muerte, de injusticia y de asesinos. Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El falso cielo con el cual el dragón usurpó el trono de Dios se desvanecerá en el día del Señor con toda la obra maligna del dragón que con mentiras se sentó en el trono de Dios. Entonces es absolutamente obvio que los sabios y los entendidos de este mundo, los teólogos, los sacerdotes y en general todos los predicadores del mundo entero han perdido miserablemente su tiempo tratando de descifrar lo que significan las profecías, porque aquellos muertos en el entendimiento nunca comprendieron que el pueblo de Dios que conoce el mundo entero no es el pueblo de Dios, y que el Abraham que conoce el mundo entero no es el Abraham de Dios, y que el Israel que conoce el mundo entero no es el Israel de Dios, y que el Elías que conoce el mundo entero no es el Elías de Dios, y que el rey David que conoce el mundo entero no es el rey David de Dios, porque estos son nombres que copió el dragón para engañar al mundo entero, y entonces lo único que hasta hoy conoce el mundo entero es la obra maligna del dragón. Por tanto, la obra del Padre que está en el cielo y en la cual estará el pueblo de Dios verdadero, el Abraham verdadero, el Israel verdadero, el Elías verdadero y el rey David verdadero, aún no ha comenzado en la tierra. Pero ese es un tema que les entregaré cuando llegue el momento. Los que tengan oído para oír, que oigan.